Máximo, hola. Hare Krishna. Hare Krishna, ¿cómo va vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Prabhu? Muy bien, salud, todo tranqui. Bueno, qué bueno reencontrarnos una vez más. Sí, señor. Un nuevo podcast, una nueva oportunidad para conversar de temas trascendentales, compartir y aprender. Muy bien, mira, ahí ya está Sergio del otro lado. Hare Krishna, Se- Sergio. Gracias, Sergio, gracias. Prabhu. Bueno, Prabhu, ¿cómo te preparás para este nuevo programa, para esta nueva posibilidad? Muy bien, Raúl, muy bien. Estuve leyendo algunas cositas. Hoy es una etapa interesante esta de la Smaranam, porque por ahí voy a dar mi mi experiencia. Por ahí es una etapa que rápidamente pasamos por encima, como que uno no le presta mucha atención, eh, pero vamos a encontrar que es muy importante esto de tener a Krishna en la mente, tener al Señor en el recuerdo, en el pensamiento, en la meditación. Bueno, no lo voy a spoilear ahora, pero seguramente es de lo que estaremos hablando durante la próxima hora. A veces lo damos por sentado, esto de que uno recuerda a Krishna, pero bueno, quizás no es tan sencillo. Sí, completamente, completamente de acuerdo, Prabhu. Es un tema muy, muy interesante y también me parece que sí, que se da por sentado y está bueno ampliar un poquito y conversar un poco acerca del recuerdo y la meditación y ver cómo ese recuerdo, esa meditación se conecta, digamos, con las dos técnicas anteriores también, ¿no? Es muy interesante. Bueno, ahí me parece Ayurveda Santa Fe, creo que es Marcela, así que si sos Marcela, Ayurveda Santa Fe, podés confirmar para saber si después Esteban, Fran, bueno, se van conectando más devotos, devotas, más interesados en los temas trascendentales, en trascender la materia burda. Bueno, así que en el yoga. Bueno, si te parece, Prabhu, hacemos un pequeño resumen Perfecto, de Prabhu, lo como vivido siempre. hasta el momento. Bueno, para aquellos que recién se enganchan, esto es Liga de Devotos, esto es un podcast espiritual, un podcast para despertar. Estamos ampliando algunas nociones que tienen que ver con el Bhakti Yoga, ya con nuestra tercera serie, ¿sí? Ya hemos pasado, creo que hoy es nuestro encuentro número 18, si no me equivoco, y ya hemos pasado por los 7 propósitos de ISKCON, hemos hablado de los 8 versos del Shishastaka, y hoy es el tercer encuentro dedicado a los 9 procesos del Bhakti. Para aquellos que sintonizan por primera vez o por ahí no vieron los videos anteriores, bueno, por un lado están todos los videos alojados en este canal de Instagram. O sea que si se meten a chusmear un poquito Liga de Devotos en Instagram, bueno, ahí van a encontrar todos los videos anteriores. Y específicamente, en cuanto a esta tercera serie, estamos con los 9 procesos del Bhakti. El Bhakti es una de las ramas del yoga, ¿sí? Dentro del universo, dentro del mundo del yoga, hay muchas escuelas, hay muchas tradiciones. Una de esas tradiciones es el Bhakti Yoga, es la que representamos en este podcast. Es el yoga del servicio, el yoga de la devoción, el yoga del amor. Y como toda ciencia, porque sabemos que el yoga es una ciencia, hay una metodología o hay un sistema para poder practicar esa ciencia correctamente. Bueno, y esos son los 9 procesos del Bhakti, ¿sí? Ya hemos hablado de los primeros dos, las primeras 2 etapas en esta ciencia espiritual. Hemos hablado de Kirtanam, hemos hablado de Kirtanam y hemos hablado de Shravana. Hemos hablado de cantar y hemos hablado de repetir, ¿sí? Hemos hablado de esto de glorificar y hemos hablado acerca de repetir esa glorificación. Así que esos fueron los primeros 2 peldaños, las primeras 2 etapas, y hoy estamos en la tercera, es la etapa de Smaranam, del recuerdo. Muy bien, muy bien.
Y el recuerdo es importante, no simplemente, hola, hola, ahí está. Epa, Sí, estoy con te veo. algunos problemas acá técnicos, perdón. Y escucho un eco, ¿será que hay algún tema con tu celular, Prabhu, o tu, eh, A ver, no sé por qué, yo tengo los auriculares y todo, me escucho a mí mismo dos veces. ahora, ¿te escuchás? ¿Más, menos? Ahora, a ver, upa, esto, a ver ahí. Hola, hola, ahora mejor. ¿Yo te escuchás mejor? Sí, ahora sí. No sé Ok, si bueno. tiene algo que ver, pero bueno. Bajé el Sí, esta idea volumen de... de mi celular. Ah, perfecto, capaz que estaba haciendo algún rebote por ahí. Puede ser. Sí, me parecía interesante, ¿no? Pensar en esto de qué es lo que uno recuerda, ¿no? Y uno recuerda aquellas cosas o aquellas experiencias que vive y que repite, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Es decir, cosas que nos pasan, cosas que hacemos, cosas que pensamos, cosas que sentimos. Después recordamos sobre esas cosas, digamos, ¿no? Es muy extraño, sería imposible recordar algo que uno no haya experimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante esta idea de cómo se van planteando esos escalones de los procesos, esos 9 procesos a modo de escalón o de escalera sobre la cual uno va transitando y primero esta idea de oír, ¿no? De oír, de escuchar sobre temas trascendentales, especialmente sobre Krishna, sobre Dios, escuchar esos tópicos, esas temáticas, leer sobre esos temas, ¿sí? Como empezar a estudiar todo ese conocimiento que a veces lo dejamos un poquito postergados. Después compartir o glorificar o cantar, en el caso también se puede utilizar esa palabra como vimos en los podcasts anteriores, pero más que nada es como repetir lo que uno viene aprendiendo, digamos, ¿no? Y naturalmente si uno dedicó tiempo al estudio, a la escucha sobre temas trascendentales y después se dedica a enseñar esos temas o a hablar sobre esos temas, naturalmente esos tópicos van generando un recuerdo, ¿no? Esos que en yoga le llamamos samskaras, ¿no? Claro. Esas huellas, ¿no? Internas que se van generando y sobre las que uno naturalmente la mente y la misma, sí, sobre todo la mente, ¿no? Vuelve otra vez a pasar y a repasar sobre esos esquemas que uno va desarrollando, ¿no? Y a nivel espiritual, en este caso, ese recuerdo tiene que ver específicamente con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Que eso me parece un tema re importante, así como eh, esa naturaleza espiritual no es algo que haya que construir, ¿no? Sino que es algo que hay que Claro. recordar, es algo que hay que redescubrir o recordar, porque en realidad ya somos, ya estamos en esa realidad espiritual internamente, ya tenemos ese vínculo con Dios, lo que pasa es que lo hemos olvidado, ¿no? Eso dicen las escrituras. Entonces, si lo hemos olvidado, el proceso, esto que vos decías, ¿no? Por ahí no sé si se subestima, pero no se trata tanto el Smaranam, pero en realidad el proceso se trata de Smaranam, de recordar o de Claro. rememorar, de recordar nuestro vínculo con Krishna, ¿no? Que es algo que ya está, que ya sucedió, pero que lo hemos olvidado. Tal cual, tal cual. Bueno, mira, justo eso da pie a algo que quería charlar, porque a veces tenemos, cuando hablamos de recuerdo, por ahí en nuestro vocabulario occidental, a veces tenemos como una noción, cierta noción como nostálgica, ¿no? Como que el recuerdo es cuando de antaño, donde todo era mejor, donde yo era más feliz, ¿no? Tenemos como esa idea de asociado, no sé, el recuerdo con la nostalgia, como no sé, medio, bueno, lo digo porque somos argentinos, medio como una noción tanguera del recuerdo, ¿no? Y uno se acuerda de la mamá, se acuerda de la primera novia, ¿no? Esas cosas como bien, bien tanguero. Pero acá también tenemos una noción de el recuerdo como redespertar, ¿no? Y eso tiene más que ver con
esta idea que planteaba Chaitanya Mahaprabhu en su biografía, en el Chaitanya Chaitamrita. Hay un pasatiempo donde ellos iban cantando Jiv Yago, ¿no? Que se traduce como despierten almas dormidas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el recuerdo en este sentido. Uno está recobrando su estado natural, está recobrando su mentalidad, ¿no? Su estado mental original es entenderse como un ser espiritual. Ahora estaríamos como adormecidos, ahora estaríamos como en el no recuerdo, ¿sí? Estamos confundidos respecto a nuestra identidad, creemos que somos seres materiales cuando en realidad somos seres espirituales, y este recuerdo me permite despertar a esa realidad, ¿no? Es como que me saco la modorra de encima y me veo tal como soy, ¿no? Así que es digamos, es un sentido positivo del recuerdo. No es que estoy anclado en la nostalgia o anclado en esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que simplemente es un disparador para entenderme tal como soy y a partir de entenderme tal como soy, poder después seguir avanzando en estos 9 procesos que plantea el Bhakti Yoga. Totalmente, muy, muy, muy bueno, Prabhu, lo que decís. Y también sumado a eso, ¿no? Yo también me parece importante recordar que una de las características de este momento histórico, de esta era que le llamamos Kali Yuga, ¿no? La era del conflicto, ¿no? Permanente, una de las cualidades también vale la pena recordar que es como la pérdida de la memoria, ¿no? Tal cual. Eh, lo que pone todo más difícil, es decir, el alma ya está en el mundo, en este universo material, por ese olvido, ¿no? Y encima en este momento ese olvido como que se profundiza, y es muy simple verlo, porque con todo el estímulo que tenemos constantemente, olvidamos de una manera, yo diría, súper rápida, ¿no? Como que aprendemos un montón de cosas muy rápido, tenemos acceso rápidamente a Claro. todo el conocimiento que hay disponible en el mundo a través de las redes, y simultáneamente como entra, sale, digamos, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos olvidando constantemente, y el olvido más peligroso que permite ese, yo diría, hasta entretenimiento, es el olvido justamente espiritual, ¿no? El olvido del alma, el olvido de Dios, el olvido de hacer nuestras prácticas espirituales. Eh, entonces ahí me parece que también tenemos otro punto que nos facilita este recuerdo, ¿no? Entonces, el proceso del bhakti, como vos decías al principio, este yoga, o como estabas diciendo recién, lo que está buscando es proponer estrategias para que se dé ese recuerdo, ¿no? Para recuperar Claro. esa conciencia de la que siempre estamos hablando, ¿no? Y para recuperar esa conciencia, ese recuerdo, son muy importantes muchas cosas, entre esas los 2 primeros procesos de los que hablábamos, y los 9 procesos o los 8 primeros procesos en general, que van a buscar que las personas, de acuerdo a nuestra naturaleza, podamos cultivar esa conciencia espiritual, ir despertando, ir recordando esa conciencia, esa relación espiritual que tenemos con Dios. Entonces esos procesos son herramientas que tenemos, como hemos hablado en el podcast, en la serie anterior, ¿no? Como decía Chaitanya, es el limpiar el corazón, ¿no? Limpiar la mente, limpiar el corazón para que el alma se exprese, limpiar el corazón de que, bueno, de todo eso que sobra, y cuando eso está, digamos, uno puede ir sacando esas capas de cebolla, ¿no? Esas máscaras, o Claro. toda esa cosa que uno va acumulando vida tras vida, esos preconceptos, esas historias. Cuando uno logra, ¿no?, despejarse de todo eso, empieza a suceder el recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo no es más que Krishna permitiéndonos también, primero, que Krishna o Dios nos va dando recursos a través de Él mismo, y a través de sus enviados especiales, podemos decir, ¿no? De sus devotos.
Y Krishna mismo en Bhagavad Gita, ahí en 15:15, dice, bueno, yo soy el recuerdo, ¿no? Yo soy el recuerdo, pero también soy el olvido, ¿no? Si vos querés olvidar, podés olvidar, que es lo que queremos todos en un punto y por eso estamos metidos en este brete, pero cuando uno más o menos tiene un destello de lucidez y quiere empezar a recordar, bueno, Krishna nos va ayudando y para eso nos da el Mahamantra, nos da las escrituras, nos da la asociación con los devotos. Sí, 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 tal cual, Prabhu. Tal cual, y está bueno esto que mencionaba recién, porque por supuesto que esto es importante, todos los pasos o estas etapas están como vinculadas, pero en los grandes maestros de nuestra tradición dicen que particularmente estos primeros 3 puntos son quizás los más importantes, ¿no? Es como una especie como de triada fundamental para la práctica espiritual, esto de oír, cantar y recordar. O sea que incluso Bhaktivinoda Thakur decía, ¿no?, que si queremos resumir los 9 procesos del Bhakti a su mínimo común denominador, bueno, su esencia son estos 3 primeros pasos. Cantar, o sea, oír, cantar y recordar. ¿Sí? Con que hagamos bien estas 3 primeras partes, después las otras etapas se dan por sí solas, por así decirlo, o obtenemos los beneficios de las etapas que siguen, las 6 etapas que siguen. Entonces volvemos a lo que decíamos al comienzo, ¿no? A veces uno da por sentado el tema del recuerdo o no lo considera como una parte tan importante de la vida espiritual, pero bueno, acá tenemos grandes maestros de nuestra tradición del Bhakti diciendo que no, que justamente estos 3 primeros peldaños son fundamentales. Fundamentales oír, fundamentales o repetir aquellos que oímos y fundamental es pensar o recordar sobre aquellos que oímos, ¿no? Entonces, teniendo bien cimentado estas primeras partes, el resto del proceso del Bhakti se va a dar de una forma mucho más natural. Y qué interesante también porque también son procesos que, esto que decís, ¿no? En esos 3 procesos se condensa o se sintetiza un poco todos los procesos, Claro. o uno puede tener el resultado de todos con esos 3, y es interesante porque Prabhupada explica que esos 3 procesos a la vez se dan simultáneamente en la meditación con mantra, digamos, ¿no? Cuando uno está cantando el Maha Mantra, está por un lado cantando, haciendo kirtanam, por el otro oyendo su propio canto, y simultáneamente está pensando o recordando en Krishna, ¿no? Es como una meditación triple, ¿no? Y donde esta triada, como vos decías, se da también simultáneamente. Si bien son procesos que pueden ser, digamos, individuales, puedo hacer solo uno de esos procesos, eh, esos procesos están, por eso también se da esa cosa de que están como unidos, ¿no? Porque se dan naturalmente, se van entremezclando y se van dando simultáneamente. Bueno, después otra cosa que a mí me parecía, y vuelvo siempre a este verso del Bhagavatam 7, 5, 24, 23, 24, donde Prahlad Maharaj cita estos procesos, ¿no? Eh, y ahí dice, bueno, escuchar y glorificar, que lo que hablamos, ¿no? El santo nombre, la forma, las cualidades, los utensilios y los pasatiempos trascendentales del Señor. Recordarlos, dice, ¿no? O sea que recordar qué, digamos, ¿no? Bueno, recordar sí a Krishna, pero también a su nombre, ¿no? Que sabemos que es Krishna, pero digo, está bueno entender que hay como variedad, ¿no? Que quizás Claro. no siempre estemos recordando a Krishna en su imagen personal, ¿sí? O en su forma personal, sino a veces estemos recordando el nombre, a veces estemos recordando las cualidades, los utensilios, los pasatiempos, ¿no? Tenemos varias, a veces cuando escuchamos una narración del Bhagavatam, estamos haciendo un Shravanam y un Smaranam de esos pasatiempos, ¿no? Uno está como pensando en esos pasatiempos, meditando, recordando. Entonces me parece interesante también eso, ¿no? Bueno, que ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué hay que cantar o qué hay que glorificar? Bueno, ¿qué hay que recordar? El objeto de esos 3 elementos y de los que siguen también son los mismos, digamos, ¿no? No es que bueno, que uno va a estar
escuchando una cosa, cantando o glorificando otra y Claro. recordando otra. Era lo que decíamos al principio, no puede, eso es imposible, ¿no? Yo voy a estar recordando lo que estuve escuchando y lo que estuve diciendo. Entonces, ahí es muy importante cómo, que lo hemos hablado también, ¿no? Cómo hay empezar a utilizar la inteligencia espiritual para elegir las impresiones que Claro. vamos a ir asimilando a lo largo del día, porque la mayor cantidad de impresiones sobre un tópico, un tema, una idea, son las que más vamos a recordar, las que más vamos a tener presente, ¿no? Entonces, si en el día le dedico 15 minutos a Krishna y las otras 23 horas 45 minutos a otra cosa, bueno, probablemente mi mente, mi recuerdo esté en esa otra cosa, digamos, no en Krishna, ¿no? Entonces, qué importante esto del sadhana, de tener un tiempo, de dedicarle horas o el tiempo que uno pueda, pero cada vez más tiempo, o un tiempo de alguna manera equilibrado, ¿no? Entre la vida material y la vida espiritual, ¿sí? Hasta que después eso se amalgama y ya no es todo espiritual a pesar de que uno esté trabajando, lo que sea. Pero qué importante al principio empezar a cultivar o a invertir tiempo o a pasar tiempo de calidad con Krishna, ¿no? Para poder recordarlo después. Tal cual. Pero y esto es muy importante porque a veces también hemos escuchado, o mismo nosotros hemos experimentado, lo del el recuerdo doloroso, ¿no? Hay lugares donde uno no quiere regresar porque eso es el lugar como que causa un tipo de dolor, de sufrimiento, de pesar, porque la pasé mal, porque sucedió algo que no quería, fue desafortunado, ¿no? Fue violento, fue desagradable, ¿no? Entonces me dio vergüenza, me dio miedo, y son recuerdos donde uno no quiere volver. Son, digamos, los samskaras, como vos bien planteabas, esas huellas, pero negativas, que quedaron en mi mente, que quedaron en mis emociones. Con conciencia de Krishna, justamente lo que estamos haciendo es crear nuevos recuerdos positivos, ¿no? Y la acumulación de nuevos recuerdos positivos naturalmente va a ir eliminando los viejos recuerdos dolorosos. Es como que yo el otro día estuvimos en Tandil, estuvimos con una actividad en Tandil y estábamos cerrando un ciclo de un profesorado de yoga. Entonces yo le estaba explicando a los alumnos que esa reunión que estábamos teniendo ese día, eso era un sankalpa, ¿no? Algo que en la cultura del yoga se llama como un sello. Estábamos todos juntos para sellar, para atestiguar que se había culminado un ciclo, ¿no? Entonces estábamos juntos, íbamos a merendar juntos, íbamos a charlar, íbamos a cantar, íbamos a hacer una ceremonia para darle justamente ese cierre a ese esfuerzo de estudio, de práctica, de evaluación, etcétera, etcétera. Eso era un sankalpa. Y que ese sello, ese sankalpa, ese registro que íbamos a hacer en el universo, les iba a crear un recuerdo positivo nuevo. Entonces, ahora es el presente y estamos haciendo el sankalpa. Pero mañana, pasado, el año que viene, esto va a ser un recuerdo. Esto que estamos haciendo juntos es un recuerdo. Y si nos queda una buena impresión, una impresión positiva de cuando estuvimos juntos haciendo ese cierre de ciclo, entonces yo he creado un recuerdo nuevo, positivo, que va a ir eliminando o va a ir corriendo los viejos recuerdos dolorosos. Yo le explicaba a los alumnos, imaginen la mente es como una computadora, ¿no? Y como igual que nuestra computadora o hoy en día en nuestros celulares, lo tenemos lleno de archivos, está lleno de archivos, lleno de videos, lleno de fotos, lleno de audios, ¿no? Lleno de material, lo vamos cargando de material. ¿Qué pasa cuando se acumula tanto material que ya la memoria no alcanza? Tenemos que empezar a borrar, ¿no? Tenemos que eliminar archivos del celular o de la computadora porque ya no entran nuevos archivos. Hemos llegado a un límite de cantidad de archivos disponibles o posibles para almacenar. Bueno, la mente y las emociones, nuestro aparato psicoemocional, funciona exactamente igual. Lo vamos cargando, 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 cargando. En un momento se satura, en un momento se satura.
¿Qué pasa si lo saturo de cosas negativas, cosas malas? Entonces lo que va a preponderar, como decía recién Hari Kirtan, son los recuerdos dolorosos, ¿no? Donde cada vez que pienso en algo de mi vida va a ser un sufrimiento, va a ser un padecimiento, siempre va a ser algo negativo. Pero si yo acumulo nuevos recuerdos positivos, un archivo nuevo desplaza un archivo viejo. Y si tengo en la sumatoria más recuerdos positivos que recuerdos negativos, entonces el recordar ya no es más un sufrimiento, no es más un dolor, sino que es un placer, porque estoy regresando, estoy volviendo, como decíamos al comienzo de esta charla, estoy volviendo a ese punto cero original que era puro y perfecto, que era agradable, que era espiritual, donde estaba Dios. Entonces ya no voy a estar ni con miedo, ni con vergüenza, ni con temor, ni va a ser un rincón oscuro, sino que va a ser un recuerdo luminoso, va a ser un recuerdo lindo, y yo voy a tener ganas de regresar a ese lugar. Y eso también es importante del recuerdo, que nosotros estamos con nuestra vida espiritual, con nuestro sadhana, como explicaba Hari Kirtan, con nuestra rutina espiritual, con los nuevos hábitos que estamos incorporando a nuestra vida, estamos creando recuerdos nuevos, positivos, para poder regresar a lugares lindos que nos ayuden a volver a casa, a volver con Dios. Muy bueno, porque lo que estás diciendo nos da también pautas de cómo generar, digamos, ese recuerdo, cómo modificarlo de acuerdo a nuestras acciones. Entonces está buenísimo. Me acuerdo una historia A ver. que cuenta Chandramukha Swami, perdón, pero que tengo acá un problemita con el celu. Una historia que cuenta Chandramukha Swami que es muy buena. Dice que había un judío perdón, se me bloquea acá y dejo de ver yo. Había un hombre judío que tenía una tienda de ropa, de telas, ¿no? Y había escuchado la historia de Ayamil, que en el último momento de su vida llama a su hijo por el nombre que le había puesto, que era un nombre de Krishna, y entonces Claro. logra salvarse de la muerte, digamos, ¿no? Logra ir al mundo espiritual. Entonces, este hombre agarró y le puso a sus hijos los nombres de Krishna, ¿no? Le puso uno Govinda, uno Gopal, pues dijo, bueno, el día que me esté muriendo, los voy a nombrar y voy a recordar, digamos, voy a engañar a Yamaraj. El- a ver, ahí está. Llegó el momento crítico ese y entonces estaba en el hospital este hombre y Gopal, Gopal, dice, no pensó que se moría, entonces se voy a llamar a mí, Gopal, Gopal. Sí, papá, estoy acá. Ah, no, no, pensé que me estaba muriendo. Bueno, eh, Govinda, Govinda, le dice al otro, ¿no? Al rato, pues, estoy acá, papá, estoy acá. Pero ¿cómo? Están los dos acá. ¿Y quién se quedó en el local de telas? Dice. Bueno, ahí murió justo. ¿No? Eh, no pudo, no le salió. Se puso a Claro. recordar su negocio. Y es interesante porque Krishna, voy a ese cuento porque Krishna dice, bueno, si vos me recordás en el último momento, o lo que vos recuerdes en el último momento, tu estado de conciencia final va a ser lo que determina tu próximo nacimiento, ¿no? Pero ese recuerdo no puede ser cultivado de una manera, con un truco o, Artificial. claro, artificial. O hacer cualquier cosa en tu vida y en el último segundo de tu vida tener un pensamiento positivo, esto que decías vos, ¿no? Claro. Si nunca cultivo pensamientos positivos, lo más probable es que en ese momento clave, ¿no? Donde el recuerdo que vos tengas en ese momento, el pensamiento que vos tengas en ese momento te va a transferir a tu próxima experiencia, es necesario cultivar constantemente ese estado de conciencia, como decías vos, Prabhu, a través de los hábitos, a través de los recuerdos positivos que uno va generando, a través de esa recuperación del espacio del disco rígido
Claro, humano, para que en el momento final uno tenga ese recuerdo espiritual, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero si yo justo en ese momento pienso en otra cosa, y nuestro gurú, Vivekananda Goswami, él explica muchas veces, dice, bueno, si vos toda tu vida cultivaste un estado de conciencia, lo que importa es ese estado de conciencia, no en realidad lo que pienses exactamente en ese segundo, porque si no sería un sistema, Dios hubiera sí, creado un sistema muy, muy perverso, muy ¿no? cruel. Porque, claro, dedicaste toda tu vida a pensar en Dios y justo, no sé, se te cayó el celular y te agachaste y ahí morís y de pronto, ¿no? No sé, encarnás en cualquier cosa porque estabas pensando en eso, ¿no? Entonces, Claro. en realidad lo que se refiere ese concepto, ese verso o esa enseñanza que nos da Krishna es que el estado de conciencia que vos cultivás en tu vida va a ser el estado final de conciencia y ese estado final de conciencia te va a dar el recuerdo o la meditación que te va a disparar, a potenciar a tu próxima experiencia, ¿no? Exacto, sí, 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 tal cual. Por eso son procesos. Acá estamos en los 9 procesos del Bhakti. Es un combo, aunque cada uno de estas etapas es poderosa en sí misma, porque también lo vimos, el primer encuentro, me acuerdo, Hari Kirtan, vos hablabas como distintos devotos se habían perfeccionado en cada una de las etapas y solo por perfeccionarse en una etapa alcanzaban la salvación. O sea que sabemos que cada peldaño del proceso es poderoso en sí mismo, pero también es una combinación, es un conjunto, ¿no? Es el conglomerado de todo el proceso. El proceso en sí mismo es potente. Nosotros tenemos que, el otro día justo hablaba con unos devotos también sobre, tenemos que tener más fe en el proceso, tenemos que confiar más en que la práctica espiritual que estamos realizando es una práctica auténtica, fidedigna, milenaria, y tiene como resultado natural volver con Dios. A veces como devotos incluso veo que nos olvidamos de eso o dejamos de confiar en nuestro propio proceso, ¿no? Y por ahí empezamos a picotear en otros procesos o empezamos a incorporar cosas de otras ciencias o otras tradiciones, que no está mal, cada uno puede hacer lo que quiere, por supuesto, pero no tenemos que perderle confianza a nuestro propio proceso. Es un proceso probado de miles y miles y miles de años, con miles y miles y miles de devotos. O sea, el proceso funciona, ¿sí? Tenemos que confiar en él, tenemos que practicarlo correctamente, porque como toda ciencia, si hay una de las etapas en el experimento que está mal realizada, entonces la conclusión no es la misma, ¿no? El experimento tiene que ser muy minucioso, tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy, muy específico, como todo los científicos cuando están en sus laboratorios y hacen los experimentos, lo hacen a través de un protocolo, ¿no? Toman nota, toman pero minuciosamente en qué horario sucedió tal cosa, qué ocurrió cuando ocurrió tal cosa, cómo estaban las condiciones del lugar. Es muy preciso lo que realizan los científicos para llegar a una conclusión. Bueno, similarmente nosotros, que somos científicos espirituales, también tenemos que ser precisos y minuciosos en nuestro propio proceso, pero confiando en el proceso, ¿no? Porque sabemos que el conjunto, toda esta escalera, estas 9 etapas, nos van a dar lo que decía recién Hari Kirtan, nos dan la llave a la liberación, ¿sí? Y aunque por separado son muy poderosos cada una de las etapas, también es muy poderoso el conjunto de las 9 etapas. Sí, completamente. Y al hacerlo, al hacer uno indirectamente y directamente uno empieza a hacer los otros, ¿no? Es como que esto también lo hemos Claro. hablado, ¿no? Esto que vos decís, bueno, se pueden hacer por separado, pero en algún momento los vas a terminar haciendo todos, porque uno te va Ujú. llevando al otro de una manera imperceptible, ¿no? Y justo donde encontré el verso donde se menciona esto de cada devoto que fue logrando, digamos, la liberación a través de cada proceso, es un verso que dice Rupa Goswami, ¿no? Y lo voy a leer, Prabhu. A ver. Parikshit Maharaj alcanzó la salvación con el simple proceso de escuchar. Lo voy a decir sobre todo para los oyentes o las oyentes que tengan ganas de decir, ah, bueno,
tal proceso me interesa, bueno, poder ir al Bhagavatam y descubrir a Claro. ese devoto, a esa devota que logró esa realización, ¿no? Entonces, Maharaj Parikshit logró la liberación escuchando. Muy Shukadeva bien. Goswami logró la liberación cantando o glorificando. Prahlad Maharaj logró la liberación mediante el recuerdo, que es lo que Muy bien. estamos hablando hoy. La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, llegó a la perfección por adorar los pies del loto del Señor Krishna. Prithu Maharaj logró la salvación adorando a la deidad del Señor. Akrura lo logró ofreciendo oraciones. Hanuman ofreciendo servicio. Arjuna haciendo amistad con el Señor. Arjuna Saka, ¿no? Y Bali Maharaj por entregarlo todo al servicio del Señor. Ahí termina el verso y Prabhupada dice, cada uno de estos grandes devotos siguió un proceso distinto para servir al Señor, pero todos ellos alcanzaron la salvación y pudieron regresar al hogar de vuelta a Dios. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam. Muy bien, Entonces es muy está bueno y está interesante, bueno. ¿no? Sí, claro. Otra vez esta idea de que el servicio es infinito, nosotros somos individuos, o sea que somos todos diversos, somos todos distintos, y que hay múltiples formas de acceder al Señor, ¿no? Dios no es un ser unidimensional, sino que Dios es multifacético, es infinito, no hay forma de circunscribir al Señor, y es por eso mismo que hay múltiples rutas o múltiples formas de hacer yoga, de conectar con Él. Acá tenemos un proceso dentro del Bhakti que contiene, ¿no? Algunas recomendaciones, por ejemplo, la recomendación de oír, la recomendación de cantar, la recomendación de recordar, ¿no? La recomendación de hacer amistad, la recomendación de entregar todo. Y también nuestra tradición, gracias a vos, Hari Kirtan, estamos descubriendo quiénes son los expertos en cada área. Entonces, si yo tengo una afinidad natural por alguna parte del proceso, bueno, puedo investigar la biografía del devoto que logró la perfección y puedo inspirarme, puedo entusiasmarme en lo que hizo Prahlad Maharaj, en lo que hizo Prithu Maharaj, en lo que hizo la diosa de la fortuna, ¿no? Puedo tomar instrucción, puedo seguir esos pasos y ya que me gusta esa etapa, bueno, puedo profundizar como hicieron estos grandes devotos. Claro, totalmente, Prabhu. Siempre es increíble, ¿no? El Bhakti porque es tan completo, ¿no? Porque ofrece las técnicas, uno puede leer sobre esas técnicas, puede leer sobre el proceso a las que esas técnicas te van conduciendo, cómo se desarrolla ese proceso, ejemplos de personas que hicieron Claro. ese proceso, ¿no? Es como súper, súper completo. Y no es mi rubro, pero me venía a la mente esto del creo, vos me vas a saber decir porque sí es un fuerte que vos tenés, que es esto de la etimología de las palabras, pero me acuerdo que cuando era bastante joven, alguien me explicó que recordar venía del latín recordare, que era volver a pasar por el recordi o algo así, que era volver a pasar por el corazón. En realidad significaba Mira qué recordar, bueno. era volver a pasar por el corazón. Y me parecía también como una cosa así muy, muy interesante, porque en realidad la palabra que nosotros nos estamos basando es Smaranam, ¿no? Que es una palabra Claro, sánscrita, pero a su vez se asocia con una palabra latina que es recordi o recordari, que es de volver a pasar por el corazón, ¿no? Y que tiene tanto que ver con esto que estamos hablando, que el recuerdo en realidad es el recuerdo del vínculo espiritual que tenemos con Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con el corazón, es un vínculo amoroso. Entonces, cuando uno recuerda, recordar es en ese sentido, ¿no? Si me pongo a pensar así, digo, bueno, ok, recordar entonces significa recordar a Dios. No sería tampoco claro, recordar cualquier cosa, ¿no? Eh, tal cual, tal Sergio cual. pregunta Bueno, en qué me haces verso del acordar, ya que Srimad estamos. Bhagavatam, perdón, Prabhu, Sí, Sergio pregunta, ¿en qué verso sí, del Srimad Bhagavatam se leyó lo recién? Canto 7, capítulo 5, verso 24. 7, 5, 24. En el significado, ahí Muy bien. Prabhupada desarrolla un montón. 7524, Sergio, del Srimad Bhagavatam. Muchas gracias por estar ahí atento. Eh,
ya que hablabas de esto, de la etimología de recordar, recordé justamente algo de Platón. Platón que tenía un entendimiento bastante védico de la filosofía. Él decía algo, en uno de sus escritos, él dice algo parecido a que conocer es recordar. Y esta idea que planteábamos antes, de que en realidad todo ya está adentro. Y cuando estamos Muy recordando, bueno. lo que hacemos en realidad es volver hacia adentro. Estamos yendo como a nuestra esencia natural. Platón también entendía que nosotros éramos en esencia chit, que en esencia estábamos plenos de conocimiento. Entonces, toda la educación que uno recibe externamente, en realidad lo único que hace es disparar recuerdos o información ya contenida dentro del ser. Un planteo, por ejemplo, que hacía Platón es que el maestro no enseñaba nada nuevo, sino que ayudaba a su alumno a recordar lo que ya sabía. Y eso es algo muy interesante que tiene que ver un poco con este concepto de Smaranam, ¿no? Estamos queriendo volver a una edad de, como de inocencia, estamos queriendo volver a un primer casillero, a un entendimiento de nuestra espiritualidad, donde como seres espirituales somos plenos de conocimiento, somos plenos de felicidad y somos inmortales, somos eternos. Pero justo es lo que nos olvidamos en el día a día, con el trabajo, con la familia, nosotros nos olvidamos de esas cosas, creemos que somos materiales, que todo es simplemente estos 80 años, 90 años de la existencia humana y que no hay nada más, no hay nada más antes y no hay nada más después. Pero el entendimiento espiritual, el recuerdo espiritual trasciende esas limitaciones humanas y nos permite justamente conectar con Dios, conectar con algo divino, trascendente. Y esto que decís me hace otra vez pensar en esta cuestión de que el bhakti no es algo fragmentario, ¿no? Sino que es un conocimiento universal, que es, si bien se desarrolla en un idioma, en una cultura, Claro, en un contexto, en un continente, en realidad la información es universal, el conocimiento, que esto es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Ese conocimiento no es algo que uno, esta cuestión del Veda, ¿no? El Veda o ese conocimiento total, el conocimiento total ya es, no es algo que hay que crear, sino que es algo que tal hay que cual. recordar, descubrir, y es interesante porque acá vemos cómo diferentes pensadores de diferentes culturas en realidad están llegando al mismo conocimiento, o sea que el conocimiento no está limitado o delimitado por las culturas o los momentos históricos, sino que el conocimiento, este cheat, ¿no? Claro, este cheat, ese conocimiento es universal, ¿no? Entonces, como los pensadores romanos, los pensadores griegos descubren los las culturas originarias latinas, ¿no? Descubren muchas veces encontramos mismos conceptos eh, en lugares del mundo completamente distintos. Y simultáneamente lo que sí descubro es que todas esas culturas o muchas de esas culturas descubren algunos elementos de ese conocimiento, ¿no? Y en el Vedanta o en este conocimiento védico, en este conocimiento espiritual total que se resume y se condensa en ese Bhakti Vedanta, ¿no? En ese conocimiento del Bhakti, en el Bhakti está todo, ¿no? Yo ahí descubro porque vos decías, bueno, Platón descubrió el chit, ¿no? Del alma. Él descubrió esa parte, digamos, del conocimiento. Pero el sat y el ananda y el vigaja, ¿no? Claro, Y hay otras culturas que descubren el sat, ¿no? Somos eternos, ¿no? Somos energía o somos uno con Dios, pero el vigraja, el cuerpo, no está la individualidad. Entonces, en cambio, cuando uno encuentra en el Bhakti, que esto Prabhupada lo decía, ¿no? En Bhagavad Gita vamos a encontrar cosas que están en todas las escrituras del mundo, pero en Bhagavad Gita simultáneamente vamos a encontrar cosas que no están en otras en escrituras, ningún lado. ¿no? O sea, Claro. exacto.
Entonces es interesante, siempre me vuelvo a sorprender con eso. Me sorprendo cuando descubro que otras culturas ya descubrieron esto, pero simultáneamente digo, bueno, pero le faltaba un poquito todavía, ¿no? Un poquito de rosca y de madurez Tal todavía cual. para descubrir completo ese conocimiento, ¿no? Que gracias a Krishna lo tenemos en las escrituras y a través del Parampara lo tenemos hoy a la mano, ¿no? Tal cual, tal cual. Aprovecho, ya que estamos hablando de esto, acá Sergio en el chat de esta conversación dice mayéutica, y dice por Platón, digo. Sí, es cierto, Raúl Sergio, ese sistema se llama mayéutica, y en realidad Platón se lo pidió prestado a su gurú, a su maestro que fue Sócrates. Esta idea en realidad le pertenecía a Sócrates, pero bueno, sabemos que Sócrates no escribió, nunca dejó nada por escrito, sino que fue su alumno, su discípulo Platón, el que registró todo. Y mayéutica significa dar a luz. Eh, la idea de Sócrates es que nosotros paríamos el conocimiento, o sea que esta información trascendental ya la teníamos adentro y como una mujer que da a luz a un hijo, bueno, nosotros mediante este sistema de indagación íbamos a poder dar a luz a este conocimiento trascendental que teníamos dentro. Mayéutica es una palabra en griego, significa dar a luz. La tradición dice que Sócrates llegó a esta idea a través de su madre. Su madre era una partera y Sócrates, viendo a su madre trabajar, un día se le ocurrió, así somos nosotros. Nosotros también sacamos información de adentro, nosotros también tenemos algo que extraemos de nuestro interior. Y pues le dio a su sistema este nombre de mayéutica, ¿no? A través de un ejercicio de indagación, uno puede extraer el conocimiento trascendental, que lo tenemos adentro, pero lo hemos olvidado, ahora tenemos que volver a recordar. Es genial, ¿no? Porque todo esto nos ayuda a reforzar estas ideas, estas propuestas del Bhakti, ¿no? Y otra vez también un conocimiento que dan occidentales, ¿no? Que me acuerdo esta idea del David, ¿no? Que en realidad ya estaba en la piedra, ¿no? Y lo que hacía el escultor era sacar lo que sobraba, ¿no? Esta idea de que ya Claro, está el claro, conocimiento, ¿no? Es muy interesante porque refuerza esta idea. Y otra vez, ¿no? Diferentes personas, diferentes culturas, diferentes momentos históricos están descubriendo con cierta sensibilidad, cierta práctica, cierto sadhana, esas mismas verdades, ¿no? O sea que, y por eso son verdades, porque siempre tal cual. son verdades, eso siempre va a ser Sí, sí. así, ¿no? Es que en el futuro se va a desactualizar, eso siempre va a ser de esa manera, ¿no? Bueno, Tal Prabhu, creo que cual. estamos bastante cerca del horario. Ok, Yo creo bueno, que otra vez, ¿no? Como cada podcast, siempre quedan cosas en el tintero y son tópicos que, bueno, que hay que seguir, ¿no? Conversándolos, hay que seguir kirtaneándolos, repitiéndolos porque bueno, nos ayudan a completar, a entender, a saber cómo estamos practicando, qué podemos agregar, qué podemos sacar, digamos, de nuestro sadhana, de nuestra práctica, encontrar nuevas maneras, ¿no? De mejorar nuestra vida espiritual, de equilibrar nuestra vida espiritual y material. Así que obviamente queda mucho por hablar, pero me parece que es hicimos un buen recorrido y una buena charla sobre este tópico tan importante que es Smaranam, el tercer proceso de esa escalera, el tercer escalón. sí, Vamos subiendo. señor. Y como vimos, al final pensamos que era algo medio fácil, rápido, de repaso ligero, pero encontramos que también tiene cierta profundidad. Y para cerrar, me gustaría comentar que en el Bhagavad Gita, muchas veces Krishna habla de pensar en mí, en meditar en mí, ¿no? Entonces está esta idea de que constantemente, más allá de que hablemos de Dios y escuchemos acerca de Dios, también tenemos que hacer un trabajo interior de recordar a Dios constantemente, ¿no? Y si vamos a leer el Bhagavad Gita, vamos a encontrar que muchas veces la recomendación que Krishna le hace a Arjuna es que nosotros pensemos en Él, que meditemos en Él.
¿no? Y esto es Smaranam, esto es tener a Dios presente siempre en el recuerdo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno terminar con Bhagavad Gita, como siempre. Siempre Ahí está todo, sí, señor. Bueno, Prabhu, muchas gracias y gracias gracias a por todas las todo, Raúl. devotos, las devotas que se sumaron. Acá Yo no está vi Georgina que manda saludos, así que saludos a Georgina, saludos a todos los que están del otro lado. Bueno, Sergio, que hoy temprano mandó saludos, los saludamos de nuevo. Karina también mandó saludos, saludos a Karina y bueno, a todos los que están del otro lado. Muchas gracias y muchas gracias a vos también, Harikirtan Prabhu, mis gracias, reverencias. reverencias y bueno, si Dios quiere nos vemos pronto. Recuerdo que en diciembre estamos cumpliendo el 23 de diciembre del año pasado, dimos inicio a este podcast, un día antes de Navidad, increíble, no lo recordaba, pero así lo A hicimos. nosotros se nos ocurre eso. Se nos ocurrió hacer ese servicio el 23 de diciembre, así que el 23 de diciembre estamos cumpliendo un añito con este proyecto. Muy feliz, realmente hemos hecho un hermoso año de poder compartir juntos nosotros y con los oyentes y los televidentes de este podcast, así que feliz, Un añito. Qué néctar. un Bueno, muchas añito. gracias, Raúl. La verdad que no lo recordaba. No recordaba exactamente la fecha, así que bueno, muchas gracias. ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario. Bueno, Prabhu, gracias. Un abrazo grande. Cuídense, devotos. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Hare Bol.